Bienvenidos de nuevo. Como les anticipábamos, estamos en diálogo con Cucu House. Cucu, bienvenido, gracias por venir. ¿Qué tal, Alberto? Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andas? Bien, bien, muy bien. ¿Estás a la expectativa de ver el disco? Sí, con muchas ganas de escucharlo. Está realmente a punto de llegar. Ujú. Me gustaría que habláramos un poco de tu contribución a ese disco, pero si no te molesta, vamos al comienzo, vamos a tus inicios vitales, tus inicios como artista. Me gustaría que cuentes un poquito. Vos sos pampeano, ¿verdad? Sí, de Santa Rosa. Ujú. Ujú. Sí, bueno, nací acá y prácticamente de adolescente fue que empecé a conectarme con la guitarra, a aprender a tocar. Eh, de todas formas, siempre igual quise hacer música de chico. No sabía tocar, pero agarraba algún órgano y tocaba para la escuela o hacía canciones sin saber, digamos, de poder tocar un instrumento. Mm. Y ya después de adolescente fue de casualidad que aprendí a tocar la guitarra en el colegio polivalente. Y bueno, ahí sí empecé como no paré de tocar, digamos, y de aprender y de tocar muchas canciones, bueno, folclore en su momento. Y después... Eso me gustaría verte tocando folclore. Sí, no, incluso después de grande toqué como sesionista, también en algunos proyectos, Ujú. música folclórica latinoamericana, por ahí folclore más tradicional. Ujú. Y también es una beta que me encanta y que por ahí no he explorado, no he explotado mucho, pero que también me gusta mucho y disfruto de tocar y de escuchar. ¿En tu casa era un ambiente así musical? ¿Se escuchaba música? ¿Tus viejos tenían inclinaciones musicales? Sí, mi viejo, bueno, fue DJ, así Wow. que ya, claro, de chico por ahí tenía algunos discos para escuchar y creo que de ahí fue que me conecté mucho con la música. Mm. Pero cuando llegó el momento de irte a estudiar, que estuviste en Buenos Aires, Mm. tu primera elección no fue estudiar música, ¿verdad? No, yo en realidad primero estudié historia acá, en Santa Rosa, Ujú. y después me fui a La Plata a estudiar sociología. Mm. Y bueno, estuve un tiempo allá en La Plata estudiando y bueno, después ya me vine para acá. Y eso, por cierto, es una formación fantástica, la sociología. Sí, siempre me cautivó mucho lo social y me interesó, pero bueno, a su vez era una carrera que no conocía mucho tampoco, pues la empecé a conocer a medida que la iba transitando. Y por ahí todo lo que tiene que ver más con las estadísticas fue como lo que más me decepcionó un poco. Ahí se te cortó el mambo ahí. Sí, incluso también trabajé haciendo encuestas y por toda esa zona de, bueno, Gran Buenos Aires, Gran La Plata. Y ahí como que me decepcioné un poco. Mm. Yo tenía como mucho idealismo también, Ujú. pero ahí me volqué un poco más a la música. Ujú. Ujú. ¿Y hiciste algún tipo de estudios formales de música? Más o menos. Sí, también estuve estudiando en el CREAR, después en la Escuela de Música de acá, De la de la municipalidad. municipalidad. Y bueno, después siempre cosas que siempre voy aprendiendo, de gente que viene, que da talleres, capacitaciones, clínicas. Y bueno, también conectarme con otros músicos de otros lugares también ha sido de gran aprendizaje. Mm. Yo te conocí a vos en el año 2008, si no me equivoco, Ujú. y ya para ese entonces vos tenías, creo que ya habías grabado tu primer disco, si no me equivoco, Ujú. y tenías tus composiciones propias, ¿no? Te conocí en un proyecto que era básicamente de covers y demás, pero ya tenías tu obra, ¿no? Te habías comenzado a componer. ¿Cuándo empezaste a componer? No, o sea, de chico ya hacía canciones que no, con lo que tenía a mano, por ahí esto que te decía antes, no sabía tocar, pero ya me animaba a hacer canciones y presentarlas para proyectos de concursos, de radios o para la escuela. Y ya una vez que pude aprender a tocar algo, ya con dos acordes tenía un montón para hacer. Así que primero empecé a tocar en un grupo llamado Plus Labius, tenía 15 años, 14, para un concurso que era el Santa Rock en ese momento. Y después otra banda que se llamó Numen. Que fue eh, bastante más conocida, ¿no? sí, ella era una especie de power trío. Y después empecé a tocar con Javier Villalba en el Rito. Pero bueno, ya tenía un montón de canciones mías y recién en el 2007-2008
es que yo comienzo con mi proyecto solista y a materializar todas esas canciones en un disco, parte de todas esas canciones. A partir de ahí que empiezo a producir y también a tocar en vivo. ¿Tu estilo musical, vos lo definís de alguna manera? Vos claramente estás dentro de lo que podríamos decir vastamente el mundo del rock, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu propia definición? No sé, o sea, creo que es bastante, la música que hago por ahí versátil y no tiene como, no está dentro de un género. Hay muchas influencias de otras músicas y en un principio el primer disco fue algo más folk, como neo-folk, por ponerle un nombre. Y ya después, en el segundo, que hubo más producción, fue un poco más pop y rock, y también tiene que ver un poco con lo indie, pero en realidad también tiene que ver con las circunstancias de la producción del disco, o sea, con qué disco se quiere hacer, cómo se puede hacer, y con las influencias del momento. Y todo eso por ahí contribuye a cómo producir un disco. Pero no sé si tiene una definición así como exacta o particular de un determinado género. Yo, de lo que te he visto, de lo que he escuchado de vos, tenés momentos así muy heavy, muy duros, ¿no? De música muy potente. Este concepto del power trio que vos mencionás, guitarra, bajo y batería, pero en plan distorsionado y fuerte. Y cosas como la que va a salir en este disco de Editorial Voces, que es básicamente pop, ¿no? Un pop así casi se diría, no sé si la palabra es liviano, por contraposición a lo pesado del power trio. Y te he visto hacer cosas también como muy modernas, muy del momento, y te he visto bueno, hacer covers de Invisible, por ejemplo, de un disco que se grabó en el año 1973, ¿no? Claro. Y vos recorres todo eso sin ningún problema, digamos, toda esa música te representa. Sí, me gusta mucho jugar, por un lado con la música y por otro lado intentar no repetirme para no aburrirme, o sea, ya sea en cada producción de disco o en cada presentación. También alterno por ahí los formatos. Esto de tocar por ahí en banda o solista, o también de hacer algo por ahí que tiene más que ver con sonidos más de música electrónica o pop, tiene que ver un poco con eso de jugar y bueno, más que nada también, digamos, no me identifico con algo solamente con tocar, sino también con esto de producir sonidos. Que hoy en día, por ejemplo, también hay mucho con esto de la inteligencia artificial de producir cosas que ya están preseteadas, ¿no? Que es, tocas un botón y ya se genera un sonido, entonces hay poco del humano ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de las dos cosas. Siempre me gusta también experimentar y bueno, y después las influencias inevitables de que siempre sale una versión de alguna banda que me guste. Ahí me encanta que saques ese tema porque me gustaría que recorras un poco tus influencias, ¿no? ¿Cuáles han sido tus referentes desde que empezaste y hasta ahora? Me gustaría ver cuáles son los que más recordás de tus referentes. Y bueno, en principio, si tengo que decir algo así como muy abarcativo, los Beatles, de muy chico. Y bueno, y ya después me identifiqué mucho con lo que en su momento fue el rock nacional, que bueno, ahora se llama más como rock argentino, ¿no? Y también me copé mucho por un lado, lo que sería toda la parte más como acústica o más liviana, por así decirlo, y con el rock más pesado. Y también con tocarlo mucho. Por ahí de adolescente escuchaba muchos discos de esa época y no de lo que sucedía en el momento, por ejemplo, en los 90. Claro, hay como una conexión con tu viejo por ese lado. Sí. De la música que escuchaba él. Sí, igual, y música que ni siquiera él escuchaba. Por ejemplo, no sé, A 18 minutos del sol fue un disco que me cautivó y me choqueó por ahí en un momento en el que por ahí
se escuchaba otra cosa o el rock estaba más ligado. Aclaremos para la audiencia, hace 18 minutos del sol, un disco de Luis Alberto Spinetta, solista, el primero después de la separación de Invisible en 1977, que es como la primera incursión a pleno de Spinetta en el mundo del jazz o del jazz rock. Claro. Y mira qué notable, porque es un disco como está ahí en el medio entre Spinetta Jade y Invisible, no se lo menciona mucho. A mí también me gusta mucho ese disco, pero ¿qué es lo que recordás, digamos? Eras joven y escuchabas eso, y muy joven, más joven que ahora. Sí, 14 años, 15. También tengo que mencionar a un amigo que seguimos siendo amigos, Germán, que bueno, él tenía hermanos muy grandes que escuchaban, que tenían todos los vinilos de los 70, entonces teníamos acceso a un montón de discos y también era el momento de aprender a tocar la guitarra y sacar algunas canciones, sacar todas las que podamos y nada, tocarlas, cantarlas y juntarnos solamente a escuchar discos. Que por ahí no salíamos al boliche o a la disco, sino que, o sea, también salíamos, pero generalmente la diversión pasaba por juntarse a escuchar un disco o varios discos y bueno, analizarlos, comentarlos con amigos. Qué notable. Bueno, ahí me gustaría seguir por esta línea, pero ahí me diste una punta para preguntarte otra cosa, que es básicamente, hoy no se escuchan, los chicos no se juntan a escuchar un disco entero. El consumo de la música pasa por otros lados. De hecho, el concepto de un disco, del álbum, está casi como perdido. ¿Vos cómo vivís eso? Por un lado creo que tiene que ver con una cuestión de marketing, de cómo promocionar, cómo vender la música, que ya, digamos, hay algoritmos en Spotify que te dicen qué música tenés que escuchar, o sea, ya hay toda una cosa muy, muy loca que está pasando, que a su vez que va quizás de la mano de lo que ocurre con la forma de escuchar la música y la forma en la que la gente vive. Hay poco tiempo para escuchar y a su vez, bueno, ese poco tiempo que hay tiene que ser preciso y ya, ¿no? Una canción. Y bueno, digamos, desafortunadamente no está la posibilidad de poder darle la escucha que se necesita para cualquier arte, en este caso la música. Por otro lado, creo que el hecho de poder producir de esta manera a través de singles o de canciones, en mi caso me favorece porque son, digamos, los costos de la producción son menores que tener que hacer todo un disco. Lo veo más por ese lado. Pero la verdad que es todo como muy, muy rápido, incluso de las cosas que salen, las bandas o los músicos que producen discos o canciones mejor dicho, como que tienen poca duración, ¿no? Están 2, 3 años y después desaparecen y son muy pocas las cosas que perduran. O sea, hoy en día que alguna obra que salga que luego a futuro tenga como una importancia como así lo han tenido los clásicos antes, ¿no? O sea, hoy en día hay cosas que se pueden escuchar qué sé yo, de los 60, de la música popular, que no sé qué tanto se podrá escuchar de acá a 30 años, el futuro. Noto que no hay nostalgia en tu visión, digamos, no es que no te parás a decir, bueno, qué pérdida, que no existen más álbumes o no existen álbumes conceptuales, por ejemplo, ¿no te acordás, no? Discos que eran un discurso que no podía ser contenido en una canción y que necesitaba un desarrollo como si fuera una especie de sinfonía o de novela o no sé cómo llamarlo. ¿A vos eso no te...? Sí, en realidad sí, lo que pasa que no... también son los tiempos que corren y si uno se ata mucho a esa nostalgia por ahí puede ser peligroso. Y vos hablabas de vender la música, ¿cuál es tu experiencia en ese ámbito? ¿Te genera algún tipo de ingreso este tipo esta actividad?
No, No. o sea, siempre Bien. he sido un músico independiente y autogestionado y cuesta muchísimo producir algo. Y la verdad que no, es muy poco lo que te puede llegar a ingresar como músico, más aún acá en Santa Rosa, La Pampa, que no hay muchos lugares para tocar. Bueno, después de todo este tiempo eh, pandémico, quedó en evidencia, digamos, cómo viven muchos, en la situación vulnerable en la que están muchos artistas, ¿no? O sea, que quizás antes no estaba tan visibilizado, pero bueno, creo que toda esta pandemia dejó un poco en evidencia eso. Y no, cuesta muchísimo todo en la música, eh, porque bueno, no, es muy difícil generar ingresos, por lo menos para bancar lo que se produce. Cucu, te propongo que hagamos una breve pausa y después seguimos charlando, si te parece. Bueno, dale. A ustedes les pido por favor que se queden allí porque tenemos más diálogo con Cucu House.